Después de 8 largos años dirigiendo la empresa de mi padre, finalmente lo había logrado. La había convertido en un éxito de $97 millones. Vertí todo lo que tenía en Anderson and Company, insuflando vida a un negocio que una vez luchó por sobrevivir. Entonces todo cambió durante una cena familiar que se suponía que era una celebración. Mi padre me sonrió, tranquilo y orgulloso. Luego colocó su mano sobre el hombro de mi hermano y dijo las palabras que me golpearon como un tren de carga: tu hermano tomará el relevo ahora. Sentí que se me encogía el estómago, pero mantuve el rostro impasible. Años de práctica me habían enseñado a ocultar la tormenta interior. Devolví la sonrisa, fingiendo que esas palabras no acababan de destrozar 8 años del trabajo de mi vida. La habitación bullía de conversación, tintineo de copas y asentimientos de felicitación. Se suponía que era una noche de honor por lo que habíamos construido, por lo que yo había construido. Pero de repente era invisible. Crecí viendo a mi padre luchar por mantener viva Anderson and Company, una modesta empresa de logística que apenas se mantenía a flote en los primeros días. Trabajaba hasta tarde, se saltaba las vacaciones familiares y luchaba por cada contrato. Cuando tenía 26 años, recién salida de la escuela de negocios, tuve que luchar solo para que me permitieran ayudar. Pero una vez que entré, lo transformé todo. Tomé ese pequeño negocio regional y lo convertí en una potencia nacional. Conseguí contratos millonarios, implementé tecnología de vanguardia y reestructuré nuestras operaciones de arriba a abajo. Y sin embargo, nada de eso importaba. Mi hermano Peter, que nunca había mostrado ningún interés real en la empresa, ahora tomaba el relevo. Había pasado los últimos 7 años saltando entre empresas a medias, siempre persiguiendo atajos y ganancias rápidas. La logística no le interesaba, construir algo nunca le interesó, pero el poder sí. Mientras los aplausos y las felicitaciones fluían hacia él, bajó la mirada, fingiendo ser humilde. Pero yo lo conocía mejor. Había estado esperando este momento. Había desempeñado bien su papel. El hijo pródigo finalmente listo para llevar la antorcha. Y mi padre, siempre tradicionalista, no vio ningún defecto en entregar el negocio familiar a su hijo. Después de todo, a sus ojos, la contribución de una hija era temporal. No importaba cuánto trabajara, nunca fui la heredera, solo una sustituta. Pero lo que no se dieron cuenta fue que no solo había construido una empresa, había construido mi posición en ella. Mientras ellos estaban atrapados en sus ideas anticuadas, yo había asegurado silenciosamente cada parte de la fundación. Cada relación clave con los clientes, cada decisión estratégica, cada iniciativa de crecimiento, mis huellas dactilares estaban en todo ello. Y mañana por la mañana, verían exactamente lo que eso significaba. Esa noche apenas dormí. Mi mente seguía reproduciendo cada noche tardía, cada decisión difícil, cada sacrificio que había hecho. Pero una cosa estaba clara, este no era el final de mi historia. Era solo el principio. Lo di todo a Anderson and Company. Las noches en vela, los cumpleaños perdidos, las amistades y relaciones que no pudieron sobrevivir al peso de mi ambición. Todo se destinó a construir este negocio. Cada parte de mi vida se moldeó a su alrededor. Y ahora esperaban que simplemente me hiciera a un lado. Me habían subestimado. A las 4 de la madrugada, estaba en mi oficina en casa, el brillo de mi computadora iluminando la habitación. Mis dedos volaban sobre el teclado. Saqué contratos, documentos de accionistas, acuerdos ejecutivos, todo en lo que había trabajado silenciosamente durante años. Nadie conocía esta empresa mejor que yo. Ni mi padre y ciertamente no Peter. Peter pensó que esta sería una transición suave, que para la próxima semana su nombre estaría en la puerta del CEO y su título sería oficial. Pero mientras mi padre estaba ocupado asistiendo a eventos públicos y Peter fingía preocuparse por la logística, yo estaba trabajando detrás de escena en algo mucho más importante, el control. A las 9 de la mañana, entré en la sede de Anderson and Company, como lo había hecho cada mañana durante los últimos 8 años. Los mismos suelos pulidos, el mismo zumbido constante de teléfono sonando y gente tecleando. Pero hoy se sentía diferente. Hoy, esto no era solo una oficina. Era un campo de batalla. El área de recepción estaba en silencio. Demasiado silencio. Los susurros ya habían comenzado.
La noticia del anuncio de mi padre en la cena se había extendido rápidamente. Algunos empleados apartaron la mirada cuando pasé, inseguros de dónde depositar su lealtad. Otros simplemente asintieron cortésmente evitando el contacto visual. No disminuí la velocidad. Caminé erguida, mis tacones resonando en el suelo de mármol. Había aprendido hace mucho tiempo a no dejar que me vieran afectada. Entré en mi oficina y cerré la puerta silenciosamente detrás de mí. Tenía exactamente 12 minutos antes de que llegaran, esperando reclamar sus nuevos roles. Mi padre como el fundador reinante una vez más, y Peter como el heredero elegido. 12 minutos antes de que su plan se desmoronara. Me senté en mi escritorio, respiré hondo y encendí mi computadora. La pantalla se iluminó con archivos confidenciales, documentos que nunca se habían molestado en mirar, acuerdos que pensaban que no importaban. Pero importaban. Un archivo estaba en la parte superior, acuerdo de accionistas ejecutivos. Lo abrí y esperé. Exactamente a las 9 de la mañana, hubo un golpe seco en la puerta. No respondí. Se abrió de todos modos. Mi padre entró primero, tranquilo y autoritario. Detrás de él, Peter lo seguía, todo vestido con un traje azul marino, luciendo engreído como un príncipe a punto de ser coronado. Su confianza era ensayada, mientras que la de mi padre surgía naturalmente, como si ya creyera que la corona era suya para dar. Anna, dijo mi padre, su tono firme pero educado. Asumo que estás al tanto de la transición que tendrá lugar hoy. Transición, repetí, recostándome en mi silla. Interesante elección de palabra. Sí, estoy al tanto. Bien, dijo con un asentimiento como si todo fuera según el plan. Peter asumirá el cargo de nuevo CEO. Necesitaremos que ayudes con el traspaso. Asegúrate de que esté completamente al día antes de que te retires oficialmente. Levanté una ceja. ¿Retirarme? Su mandíbula se tensó. No le gustaba que lo cuestionaran. No estaba acostumbrado. Anna, dijo su voz más fría ahora. Esto no está a debate. La decisión está tomada. Sonreí lentamente, tranquila y con conocimiento. Estoy al tanto de eso, papá, dije suavemente. La cosa es que tú no tienes la autoridad para tomar esa decisión. Peter se mofó, negando con la cabeza. Anna, vamos. No conviertas esto en una pelea. Estamos tratando de hacerlo de la manera fácil. No le respondí. En cambio, tomé el control remoto de mi escritorio y presioné un botón. La gran pantalla en la pared cobró vida. Un documento apareció audaz y claro, acuerdo de accionistas ejecutivos. El mismo que ninguno de los dos había leído jamás. El mismo que pondría todo su plan patas arriba. Había estado revisando un antiguo acuerdo de accionistas ejecutivos, firmado el 22 de septiembre de 2013. Los firmantes eran Anna Anderson, Lawrence Anderson, mi padre, y Peter Anderson. Mientras miraba a mi padre noté que su rostro palidecía ligeramente. Me volví hacia Peter. ¿Siquiera sabes qué es este documento?, pregunté. Cruzó los brazos y se movió incómodo. Un acuerdo de accionistas, supuso. Asentí. Sí. ¿Y sabes lo que dice? Toqué una cláusula específica. Esto se creó durante la reestructuración de la empresa. Establece claramente que cualquier decisión importante como nombrar un nuevo CEO, debe ser aprobada por todos los accionistas mayoritarios. Clavé mis ojos en los de mi padre. Y papá, yo poseo el 72% de la empresa. La habitación quedó en silencio. El rostro de mi padre se puso serio. Eso no es posible, murmuró Peter y dio un paso adelante para ver mejor. Oh, es muy posible, respondí con calma. Mientras tú estabas ocupado persiguiendo sueños de startups y papá interpretaba el papel de patriarca de la empresa, yo estaba haciendo otra cosa. Estaba asegurando mi futuro. Me incliné más cerca. ¿Recuerdas cuando necesitabas financiación para la expansión en 2014? Me diste el 22% de tus acciones por esa inversión. Luego, en 2016, durante la batalla legal, entregaste otro 14% como garantía. Nunca lo recuperaste. Suma eso al 31% que originalmente poseía. Y aquí estamos.
Mi padre apretó la mandíbula. El rostro de Peter se puso pálido de pánico. «Estás fanfarroneando», espetó. Sin decir palabra, le entregué un segundo documento. «Este es el último archivo legal con el Estado. Adelante, verifícalo». Peter agarró el papel, escaneándolo rápidamente. Su rostro perdió todo color. «No puedes hacer esto», tartamudeó. «Papá, dile que no puede hacer esto». Pero mi padre no dijo nada. Sabía que no había roto las reglas. Había jugado mejor el juego. Me levanté lentamente. «No te estoy despidiendo, Peter», dije. «No quisiera forzarte al mercado laboral real. Pero a partir de ahora, me reportarás a mí. Trabajarás bajo mi liderazgo. De lo contrario», señalé hacia la puerta, «eres libre de irte». Peter miró a nuestro padre, suplicando ayuda en silencio. Pero por primera vez en su vida, mi padre no tenía solución. Porque esta ya no era su empresa. Era mía. El silencio en mi oficina era pesado. Peter todavía agarraba el papel, sus nudillos blancos. Mi padre estaba a su lado, su expresión ilegible. Pero sabía que estaba calculando, buscando una salida. No la había. Me había preparado para este momento, no por despecho, sino porque había aprendido que cuando el poder está involucrado, la lealtad nunca está garantizada. Por primera vez mi padre me miró como si fuera una extraña. Quizás nunca me conoció realmente. «Entonces, eso es todo», dijo finalmente Peter, su voz llena de amargura. «¿Simplemente te lo llevas todo?» Dejé escapar una risa seca. «¿Llevarme todo?» Me acerqué más. «Peter, yo construí esta empresa. Cada trato, cada expansión, cada innovación. Yo era la que lo mantenía todo unido. Mientras tú fracasabas en tus oportunidades, yo mantenía viva esta empresa. Así que no me estoy llevando nada. Me estoy quedando con lo que ya es mío». El rostro de Peter se contrajo de ira, pero no tuvo respuesta. Y lo peor, sabía que yo tenía razón. También su padre. Durante años mi padre creyó que el apellido familiar era más importante que la habilidad. Que su hijo heredaría lo que yo había trabajado. Estaba equivocado. Y ahora enfrentaba las consecuencias. «Estás cometiendo un error, Anna», dijo finalmente, su voz uniforme pero tensa. «La familia debería permanecer unida. ¿Quieres quemar este puente?» Encontré su mirada sin pestañear. «Papá», dije en voz baja. «Tú quemaste este puente el día que tomaste decisiones sin mí». Sus labios se apretaron en una línea dura. «Los negocios son más grandes que una sola persona. Podemos encontrar una solución que funcione para todos». Incliné ligeramente la cabeza fingiendo considerar. «Estoy de acuerdo. Por eso les ofrezco a ambos una opción». Me volví hacia Peter primero. «Puedes quedarte en la empresa», dije en mi tono tranquilo y profesional. «No serás CEO. Servirás como asesor. Tendrás un salario sólido pero autoridad limitada. Y me responderás a mí». Peter se puso rígido, pero no dijo nada. El mensaje era claro. El poder había cambiado, y no iba a regresar. Pero no me detuve. Seguí adelante. «Puedes marcharte», dije con calma. «Compraré tus acciones a valor de mercado. Toma el dinero, busca una nueva empresa y vierte tu energía en otra cosa». Mi padre se mofó. «Estás actuando como si tuvieras todas las cartas». Le dediqué una pequeña sonrisa de complicidad. «Eso es porque las tengo». Un pesado silencio siguió. Lo dejé extenderse. Quería que se sentaran con esa verdad, que sintieran lo que era no tener control, que se dieran cuenta de que el juego había cambiado y ya no eran ellos quienes tomaban las decisiones. Finalmente mi padre exhaló y negó con la cabeza, la incredulidad escrita en todo su rostro. «Nunca pensé que harías esto», dijo en voz baja. «No a tu propia familia». Sus palabras me golpearon más fuerte de lo que esperaba. «No a tu propia familia». Quería decirle que él fue quien comenzó esto, que había elegido dejarme de lado, tratarme como una sustituta, una solución temporal. Pero no lo dije. Porque al final no importaba.
Lo que importaba era que no iba a dejar que me quitaran lo que había construido. Ni ahora, ni nunca. Peter salió furioso primero. Buen viaje. Sabía exactamente cuál sería su próximo movimiento. Iría a nuestra familia extendida, a viejos amigos y contactos de negocios, tergiversando la historia para pintarse a sí mismo como la víctima de una traición corporativa. Que lo hiciera. No estaba aquí para ganar su aprobación. Estaba aquí para asegurar mi futuro. Mi padre se quedó un momento más, casi como si esperara que cambiara de opinión. No lo hice. Y cuando quedó claro que no lo haría, asintió lentamente. «Has cambiado», dijo en voz baja. Encontré su mirada. «No, papá. Simplemente dejé de fingir». Luego él también se fue. Exhalé, hundiéndome de nuevo en mi silla. Debería haberme sentido victoriosa. Había luchado por mi lugar, y había ganado. Pero en cambio sentí algo más, un dolor silencioso. Una parte de mí, por pequeña que fuera, siempre había querido su aprobación. Había pasado años demostrándome a mí misma, esperando que algún día me viera. Pero la verdad era que nunca lo había hecho. Y ahora, no tenía elección. Ya no veía a una hija. Veía a la verdadera yo, la líder de Anderson and Company. Volví a mi computadora. Mi enfoque cambió. Había pasado 8 años construyendo esta empresa. Ahora pasaría los siguientes 8 haciéndola a prueba de balas. Mi padre y Peter habían intentado quitármelo todo. Al final, lo perdieron todo. Por primera vez en más de una década, mi oficina estaba en silencio. Sin llamadas de mi padre. Sin correos electrónicos pasivo-agresivos de Peter. Solo silencio. Pero el silencio no significaba paz. Significaba guerra. Sabía que ninguno de los dos se rendiría fácilmente. Mi padre no se marcharía en silencio. Peter lucharía, convencido de que esta empresa era suya por derecho de nacimiento. No era lo suficientemente ingenua como para pensar que esto había terminado. Solo acababa de empezar. A la mañana siguiente el cambio en el aire era claro. Las personas que me habían sonreído la semana pasada ahora evitaban el contacto visual. Los jefes de departamento dudaban cuando me hablaban. Podía sentir los susurros. Sabía lo que estaba sucediendo. Mi padre y Peter ya estaban moviendo sus conexiones, viejos amigos, miembros de la junta, altos ejecutivos, sembrando dudas, tergiversando historias. Me estaban pintando como fría, despiadada y desleal. Peter, especialmente, había asumido el papel del hermano menor traicionado. Podía verlo ahora, él sentado en un restaurante elegante con la voz llena de falsa tristeza, contándoles a los inversores cómo su hermana le robó la empresa a él y a mi padre. No necesitaba decir mucho, solo un suspiro, un solemne movimiento de cabeza, una frase suave como, «Solo siempre quise lo mejor para mis hijos». Era sutil, calculado y peligroso. Porque si lograban poner a suficiente gente en mi contra, especialmente a la Junta, podrían expulsarme. Quizás no legalmente, pero podrían hacer de mi liderazgo una pesadilla. No iba a permitir que eso sucediera. Esa tarde convoqué una reunión ejecutiva de emergencia. Cuando entré en la sala de juntas, la tensión me golpeó instantáneamente. La mitad de la sala no me miraba a los ojos. La otra mitad me observaba demasiado de cerca, esperando un error. Caminé hasta la cabecera de la mesa, mi asiento, y me senté. «No perdamos tiempo», dije, mi voz uniforme y clara. «Sé que ha habido conversaciones a puerta cerrada, entre copas y susurros». Miré alrededor de la sala, dejando que mi mirada se posara en cada rostro un segundo más de lo cómodo, lo suficiente para hacerlos moverse en sus asientos. No estoy aquí para silenciar opiniones, pero estoy para liderar. Y si alguien duda de mi visión, mi liderazgo o mi derecho a sentarme en esta silla, que hable ahora o se haga a un lado. Podía sentir la incomodidad en la sala. Algunas personas se preguntaban si tenía lo necesario para seguir liderando esta empresa. Unos pocos se movieron en sus asientos. Nadie dijo una palabra. Golpeé ligeramente mis dedos sobre la mesa pulida frente a mí. «Aclaremos eso», dije. Encendí la pantalla detrás de mí mostrando una presentación, gráficos, números, métricas de rendimiento.
En los últimos 4 años, he llevado esta empresa de ser un pequeño actor regional a un líder de la industria de 97 millones. Los ingresos han aumentado un 477%. Hemos entrado en 5 nuevos mercados. Esto no sucedió por suerte. Miré hacia Frank, nuestro director financiero. Frank, ¿hay algún indicador financiero que sugiera que la empresa está en problemas bajo mi liderazgo? Frank dudó, luego negó con la cabeza. No. De hecho, las cifras muestran que esperamos otro crecimiento del 30% el próximo trimestre. Asentí una vez. Así que seamos honestos sobre lo que está pasando aquí. Me incliné ligeramente hacia adelante, mi voz firme. Mi padre y mi hermano no están enojados porque esta empresa esté fracasando. Están enojados porque está teniendo éxito sin ellos. Esperaban que me hiciera a un lado y le entregara el control a Peter, sin importar sus cualificaciones, sin importar los resultados. La sala quedó en silencio hasta que solté la siguiente verdad. También sé que algunos de ustedes han sido contactados en las últimas 33 horas. Se hicieron ofertas, favores, incentivos para presionar por mi renuncia. Dejé que eso se asentara. Si alguien quiere admitir esas conversaciones ahora, esta es su oportunidad. Más movimientos, miradas incómodas. Entonces, uno de los altos ejecutivos finalmente habló. Recibí una llamada, dijo aclarándose la garganta. De su padre. Dijo que estaba pensando en apelar a la junta. Asentí. ¿Y le ofreció algo a cambio de su apoyo? El ejecutivo hizo una pausa. Luego lentamente asintió. Sí. Ahí está, dije poniéndome de pie. No reescribamos la historia. Mi padre construyó esta empresa, y lo respeto. Pero yo la llevé más lejos de lo que él jamás imaginó. No dejaré que maneje los hilos desde fuera. Dejé que mi voz se volviera fría, cortante. Si quiere una pelea, la tendrá. Recogí mis documentos, deteniéndome para encontrarme con los ojos de cada ejecutivo en la sala. Si alguien aquí cree que mi padre y mi hermano deberían estar al mando, ahora es el momento de decirlo. Nadie se movió. Nadie habló. Bien, dije y salí con la cabeza en alto. No se trataba solo de aferrarme a lo que había construido. Se trataba de asegurarme de que supieran que nunca más me lo quitarían. Esa noche hice una llamada. No a la junta, no a un inversor, sino a los medios. A la mañana siguiente todos los principales medios de negocios publicaron el mismo titular: cambio de poder en Anderson & Co. Anna Anderson supera a su familia en la batalla de la sala de juntas. Había hecho mi movimiento. Ahora esperaba el de ellos. A la mañana siguiente mi bandeja de entrada explotó. Correos electrónicos, llamadas perdidas y mensajes de periodistas, inversores y miembros de la junta. Algunos eran de apoyo. Otros eran cautelosos. Pero la mayoría preguntaba lo mismo, ¿es verdad? No respondí. Todavía no. Conocía el juego que mi padre estaba jugando. Había pasado décadas moldeando su imagen. Entendía que en los negocios, la reputación podía ser tan poderosa como los hechos. Si no podía vencerme en la sala de juntas, intentaría destruirme ante la opinión pública. Y efectivamente al mediodía llegó el contraataque, un comunicado de prensa cuidadosamente redactado. Anderson & Company siempre ha sido un negocio familiar. Lamentamos los recientes acontecimientos, pero seguimos comprometidos con los valores que construyeron esta empresa. Los cambios de liderazgo son naturales, y esperamos una transición fluida en el futuro. Era sutil, pero sabía exactamente lo que pretendía decir: Anna es imprudente. Anna es inestable. Anna no sabe trabajar en equipo. No me sorprendió, pero estaba furiosa. Me senté en mi oficina, viendo las noticias mientras los analistas diseccionaban la historia. ¿Fue Anna Anderson demasiado agresiva en su toma de control? ¿Dañará su estilo de liderazgo el futuro de la empresa? ¿Se enfrenta a un desastre de relaciones públicas del que no podrá recuperarse? Hablaban como si yo no estuviera mirando, como si no estuviera ya planeando mi próximo movimiento. Pero lo estaba. Si mi padre y Peter querían una guerra pública, estaba lista para dársela. No emití un comunicado. No convoqué una conferencia de prensa.
En cambio, hice una llamada telefónica silenciosa a un viejo amigo que trabajaba en periodismo de investigación. Tengo algo para ti, dije. Pero tendrás que moverte rápido. Una hora después le envié todo: documentos, correos electrónicos, informes financieros y registros internos. Todo era evidencia del desastre que Anderson and Company había estado ocultando durante años, errores cometidos bajo el liderazgo de mi padre. Había pasado la última década limpiándolo en silencio. En 30 horas la historia salió a la luz, detrás del telón en Anderson and Co., un legado de deudas y encubrimientos. El artículo no se anduvo con rodeos. Expuso los problemas financieros ocultos, elogió mi liderazgo por solucionarlos y dejó una cosa clara: yo era la razón por la que esta empresa seguía en pie. No mi padre, no Peter. Yo. Y así, la narrativa cambió. La junta dejó de dudar. Los inversores dejaron de vacilar. Y mi padre ya no tenía dónde esconderse. 3 días después finalmente llamó. Dejé sonar el teléfono 4 veces antes de contestar. Anna, dijo su voz tensa. Necesitamos hablar. Me recosté en mi silla. ¿Necesitamos? Hubo silencio, luego un suspiro. No tenías que hacer eso. Dejé escapar una risa corta. Tú tampoco. Esta empresa se suponía que era un legado, dijo. Para la familia. Para ambos. Sentí un pequeño y agudo dolor en el pecho. Una parte de mí alguna vez también quiso eso. Pero ya no. Papá, dije en voz baja, si querías que protegiera el legado, deberías haber confiado en mí para ello. En lugar de eso intentaste quitármelo. Siguió otro largo silencio. Luego preguntó lentamente, casi a regañadientes, ¿qué pasa ahora? Respiré hondo. Ahora me aseguro de que nunca más tengas la oportunidad de tocar esta empresa. La guerra había terminado. Mi padre había perdido. Peter había desaparecido. Y yo había ganado. Pero mientras estaba sentada en mi oficina, mirando el horizonte, no había victoria en cómo me sentía. Ni emoción, ni celebración. Solo un vacío silencioso. Había pasado 8 años luchando por Anderson and Company, haciéndola crecer, protegiéndola, transformándola. Y ahora era verdaderamente mía. Pero el costo era más pesado de lo que esperaba. Porque en algún momento del camino, había perdido algo más. Mi familia. Al día siguiente entré en la oficina como si fuera cualquier otra mañana. Pero todo había cambiado. Los susurros habían cesado. Las dudas se habían desvanecido. La gente ya no me veía solo como la CEO. Era Anna Anderson, la mujer que había tomado el control, que había superado a su propia familia y salido victoriosa. Algunos me respetaban por ello, algunos me temían, y algunos esperaban en silencio a que fracasara. Los dejé esperar. Al mediodía, mi padre y yo nos reunimos por última vez en la sala de conferencias. Parecía cansado, más viejo, desgastado. Era como si todo el peso de lo que había sucedido finalmente lo hubiera alcanzado. Esperé a que hablara. Cuando finalmente lo hizo, su voz era más baja de lo que jamás la había oído. Me retiro, dijo. Efectivo de inmediato. No reaccioné. Había esperado esto. Venderé la mayoría de mis acciones, continuó. Conservaré una pequeña participación como inversor, pero ya no estaré involucrado. Lo estudié de cerca. ¿Y Peter? Su mandíbula se tensó. Se ha ido. Aceptó la compra. No volverá. Había sabido que terminaría así. Peter nunca había sido lo suficientemente fuerte como para valerse por sí mismo. Una vez que vio que había perdido, hizo lo que siempre hacía, huir. Aún así, escucharlo decirlo en voz alta hizo que algo dentro de mí cambiara. No era arrepentimiento. No era culpa. Era solo el final. Asentí. Entendido. Mi padre suspiró y se frotó las sienes como si tuviera dolor de cabeza. Luego, después de una larga pausa, me miró y dijo algo que nunca esperé: te subestimé. No fue una disculpa, pero fue algo. No fue una disculpa, pero fue lo más cercano que obtendría jamás. Y extrañamente me di cuenta de que ya no la necesitaba.
Un mes después, Anderson and Company lucía completamente diferente. Los miembros de la junta que habían respaldado a mi padre y a Peter, desaparecidos. Los ejecutivos que alguna vez habían cuestionado mi liderazgo, reemplazados. La empresa siempre había prosperado bajo mi mando, pero ahora era completamente mía. Y con ese control llegó una nueva dirección. Introduje cambios que mi padre siempre había descartado. Modernicé sistemas que él había llamado innecesarios. Me expandí a industrias que él había tenido demasiado miedo de tocar. No solo estaba liderando, estaba transformando. En 8 meses, las ganancias se dispararon. En un año superamos la marca de los $200 millones. Y por primera vez, no estaba luchando por demostrar que pertenecía. Estaba construyendo algo que nadie podría quitarme jamás. Un año después de que todo terminara, mi padre y yo nos reunimos para cenar. Era la primera vez que hablábamos desde su jubilación. Parecía diferente, más tranquilo. No derrotado, solo en paz. Leí sobre el último trato que cerraste, dijo mientras tomaba su bebida. Movimiento inteligente. Sonreí levemente. Lo sé. Una sombra de sonrisa cruzó su rostro. Ya no había tensión entre nosotros. Ni más lucha de poder, ni más guerra. Solo la tranquila verdad entre nosotros. Él había intentado dejarme de lado, y yo le había demostrado que estaba equivocado. Brindó por Anderson and Company. Esta vez cuando choqué mi copa contra la suya, no hubo ira, ni amargura. Solo paz. Porque ya había ganado. Y no necesitaba su aprobación para saberlo. Ahora, mientras estoy sentada en mi oficina, mirando la ciudad donde construí mi imperio, reflexiono sobre lo que este viaje me ha enseñado. A veces la familia no es tu aliada, es tu competencia. Que la lealtad es valiosa, pero nunca garantizada. Que el poder no se entrega. Se gana, se reclama, se toma. Y sobre todo que la mejor manera de demostrar tu valía no es a través de su validación. Es construyendo algo tan sólido, tan innegable, que nunca más puedan pasarte por alto. No me arrepiento de nada. Anderson and Company es mía ahora, y me aseguraré de que nadie lo olvide jamás.